Hola, soy Héctor Ponce de León, alpinista y guía de montaña profesional. He dedicado prácticamente toda mi vida a escalar y subir montañas. Pues yo empecé muy joven, de niño, con 12 años de edad fui al Popocatépetl, me llevó mi papá y la verdad es que fue un primer ascenso que se dio de una forma muy espontánea porque mi padre, aunque me aficionó desde todavía más niño a los deportes, al ciclismo, a acampar y eso, no practicaba montañismo, pero lo que sí hacía yo era leer mucho. Entonces yo tenía la cabeza llena de historias, de aventuras, relatos de Julio Verne, de Jack London, de estos escritores que hablan sobre exploración. Y pues como decía, a mí se me llenó desde muy niño la mente de estas ganas de viajar, de tener aventuras. Y pues un día fue ver el Popocatépetl y pensar, es aquí, ¿no?, donde podría materializar todos estos anhelos, todos estos sueños. Desde ese primer ascenso con 12 años de edad, pues quedé enganchado para siempre con esto que es la montaña, la escalada. Aunque no tomé la decisión conscientemente, yo creo que de alguna manera sí sabía que esto era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Y así durante los siguientes 3 años, creo que todos los fines de semana que mi papá me podía llevar en temporada, pues íbamos al Popocatépetl. Y cuando cumplí 15 años aproximadamente, pues mi padre me dijo, oye, ya estuvo bueno, ya si de verdad quieres hacer esto en forma, inscríbete a un club, busca alguna asociación donde aprendas pues los fundamentos del deporte, donde conozcas a más chavos aficionados a esto y pues puedas progresar, ¿no? Ir a otras montañas en México y tal vez algún día incluso afuera de nuestro país. Y tuve la fortuna pues de caer en un club, el Club Alpino Mexicano, que todavía existe, por cierto, que está en la colonia Roma. Y ahí de nuevo con mucha suerte de conocer a los que en ese entonces eran, yo creo, los mejores escaladores y alpinistas de México, que me enseñaron, que me instruyeron en ya técnicas más avanzadas. Conocí así esta faceta del alpinismo que es la escalada en roca. Empecé entonces ahí ya a pensar pues en algún día tal vez ir a alguna montaña en los Andes, en las Rocallosas o incluso en el Himalaya, ¿no? Entonces fue esto para mí también fundamental, un parteaguas, ¿no? Yo creo. Realmente yo me vi confrontado con una decisión importante cuando terminé la preparatoria. Había estado viviendo de alguna manera algo como pues irreal, obviamente en casa de mis padres, no me preocupaba por nada, pero de repente, claro, como cualquier joven de esa edad, me vi confrontado con qué voy a estudiar, de qué voy a vivir. Incluso pues ingresé a la universidad, hice 2 años de la carrera de Ingeniería Mecánica, pero después de estos 2 años me dije, ¿sabes qué? Estás engañando, tú nunca vas a trabajar ni vivir de esto. Y una decisión que no fue fácil, sobre todo en los primeros años. Dije, voy a apostar todo a tratar de ser un alpinista profesional, a vivir de la montaña, ¿no? Y así lo hice, dejé la universidad y pues han pasado muchos años, no me arrepiento de esa decisión y como digo, he sido una de estas personas afortunadas que han conseguido hacer de su pasión pues también su forma de vida. Pues sí, exactamente, yo empecé, vamos a llamarle, con una dinámica de vida muy interesante, muy joven, como con 24 años, en la que yo calendarizaba mis ascensos como guía y decía, bueno, esto lo tengo que hacer porque hay que comer 3 veces al día. Y al año me establecía al menos 2 objetivos de escalada de primer nivel, ¿no? Y de nuevo, esto lo voy a estar repitiendo constantemente. Tuve la gran suerte de cruzarme en ese entonces, yo creo, con un chavo de mi edad, que estaba exactamente en este mismo camino que yo, ¿no? De haberse comprometido, dedicado al montañismo, querer hacer grandes escaladas, grandes ascensos. Andrés Delgado se llamaba, desafortunadamente ya falleció.
Y pues la verdad que cuando Andrés y yo nos conocimos y empezamos a escalar juntos, nos dimos cuenta de esto, ¿no? De que pues juntos y uniendo como todo este entusiasmo, motivación, energía que traíamos, pues podíamos hacer estas grandes escaladas. Y sí, fue precisamente con él que empecé a hacer mis primeros ascensos pues de ya primer nivel, ¿no? Por mencionar algunos, hicimos el primer ascenso de un equipo mexicano de la pared sur de la Aconcagua, una de las escaladas más difíciles del mundo, ¿no? Una pared de 3,000 metros verticales de nieve, roca y hielo. Hicimos el primer ascenso mexicano de la cara norte del Everest en el 96. Hicimos el primer ascenso mexicano como de una pared en el Himalaya de mucha dificultad, en fin, ¿no? Entonces, esto nos funcionó muy bien a Andrés y a mí durante cerca de 10 años. Como digo, a comienzo de año nos planteábamos 1 o 2 objetivos importantes. Hacíamos un plan de entrenamiento, de preparación, pero también un plan de búsqueda de apoyos y de patrocinios. Aunado a faceta, vamos a llamarle, del guía de montaña, pues también está lo que es mis escaladas o mis ascensos como alpinista de primer nivel, ¿no? O de alto desempeño, para hacer una comparación con deportes. Y pues primer invitación, como decía, al Himalaya, fue realmente mi primera expedición en la que fui sponsorizado, fui como parte de una, vamos a llamarle, representación nacional, ¿no? Junto con otros 2 mexicanos, Ricardo Torres Nava y Adrián Benítez, intentamos convertirnos en los primeros mexicanos y latinoamericanos que subieran el K2, la segunda montaña más alta del mundo, pero considerada incluso más difícil que el Everest. Y esta primera experiencia en la que, como ya dije, llevábamos sponsors, fuimos incluso abanderados por el entonces presidente, etcétera, pues fue para mí muy interesante también. Me abrió los ojos en muchos sentidos, me hizo ver que también existe esta posibilidad en este deporte, en el cual, como muchos otros, ¿no? Que al no ser deportes que tengan campeonatos mundiales, que tengan o que participen en olimpiadas o en panamericanos, no son deportes de competencia, pues es más difícil a veces conseguir los apoyos, ya no digamos oficiales, sino privados, ¿no? Pero como decía, esta primera expedición me permitió ver que esto de ser un alpinista o un deportista extremo profesional, pues implica otras cosas, implica también mucho trabajo de escritorio, implica también muchas relaciones públicas, implica mucho crear una marca de tu nombre, y entonces pues también fue una buena plataforma de despegue para entender que no basta tener el talento, la dedicación, la capacidad, ¿no? Hay que también convertirse como en un mini empresario pues para poder ser un atleta de alto rendimiento profesional. Y sí, los primeros años fueron difíciles. Yo eventualmente conseguí ganarme la vida como montañista a través de mi trabajo como guía de montaña, ¿no? Es lo que realmente me permitió, más que otra cosa, ¿no? Pues poder hacer de esto mi vivir. Y estos primeros años, pues no entendía ni dónde podía buscar trabajo como guía. En México en ese entonces la práctica del montañismo eran muy pocas personas, no había otros guías que yo conociera con los que pudiera acercarme y preguntarles, no había tanta afición, en fin. Yo tenía esta idea de que había que irse a Europa, a los Alpes, tanto a formarse como guía, como a poder trabajar, y lo veía muy difícil, ¿no? Entonces sí llegué a considerar, yo creo en los primeros 2 años, pues en que había cometido un error. Y luego de nuevo, pues como tantas veces en la vida, fui muy afortunado. Un montañista que en ese entonces ya tenía mucho renombre por ser el primer mexicano en subir el Everest, me invitó a una expedición al Himalaya, muy joven, con 24 años. Ahí
pues tuve la oportunidad de conocer a grandes montañistas que luego se hicieron famosos, y a través de estos contactos que fui estableciendo, empecé a tener trabajo como guía, ¿no? Aquí en México y en los Andes, en Sudamérica fundamentalmente. Algo que nunca me ha atraído es ser un coleccionista. Para mí, es decir, como darle palomita a las cumbres. Ah, sí, ya hice las 7 cimas, ya hice los 14 8000. Hay mucho de esto en el montañismo, ¿no? Que lo importante es como ir palomeando cumbres. Yo desde el principio tenía muy claro que lo que a mí me gustaba era el alpinismo de dificultad, el alpinismo de la demanda técnica, física, mental más alta. Y esto pues me llevó, por ejemplo, a muchas veces pues montañas que no era posible subir por una ruta sencilla en un estilo tradicional, digamos, con mucha gente y usando porteadores y oxígeno. Pues yo iba y trataba de hacerlo con un solo compañero, en un estilo ligero, rápido. Y esto, pues obviamente tus probabilidades de éxito pues son más bajas, ¿no? Pero todo esto lo digo regresando a la pregunta, porque me di cuenta que nunca quería comprometer esta visión que yo tenía del montañismo, de lo que es la escalada. Es decir, que a través de estos desafíos, lo que realmente para mí es valioso es que me lleva siempre a un nuevo redescubrimiento de mí mismo, una revaloración de mis capacidades, ¿sí? Al desafiarme mental, emocional, físicamente, por supuesto, pero a veces hasta espiritualmente, la montaña, ¿no? Siempre acabo descubriendo algo nuevo, siempre acabo viendo que lo que creí que era el límite no lo era, acabo encontrando nuevas reservas de energía, en fin. Entonces esto es para mí, de hecho, de lo que se trata el montañismo, ¿no? El tipo de montañismo que yo practico, de una exploración constante de mi persona y de mis posibilidades. Creo que en ambos casos es difícil elegir. La verdad es que ha habido muchos momentos en la montaña en los que he pensado, pues ya hasta aquí llegué. Desde muy joven, tal vez desde mis primeras expediciones. Lo cierto es que esto cuando se da de dos maneras, ¿no? Una es esta que es instantánea, que estás escalando y te caes, y si te vas a matar va a ocurrir en los siguientes 10 segundos, ¿no? No sabes si la cuerda te va a detener, si los seguros te van a detener, etcétera, ¿no? Como estas, pues he tenido varias, ¿no? Escalando en las paredes de Yosemite en California, me he caído a grietas en el Himalaya, en montañas de 8000 metros, en fin, de pronto encima mío se ha desprendido una avalancha que pienso que me va a golpear y milagrosamente se desvía. Y estos momentos, como digo, en el que lo ves y tienes apenas segundos para responder, reaccionar, pero para pensar esto es el final. La verdad es que no te dejan mucho más que un susto tremendo. No son momentos de los que por más miedo y pánico que haya, de los que yo sienta que extraiga alguna lección, alguna nueva perspectiva de la vida, la verdad. Y interesantemente tampoco son en los que yo me he replanteado decir, uy, esto es demasiado riesgoso, no vale la pena, ¿no? Hay demasiadas cosas que están fuera de mi control. Los momentos que de verdad me han hecho revalorar muchas cosas, me han hecho a veces replantearme si esto es lo que quería en su momento hacer o quiero seguir haciendo, son esos en los que, pues si va a llegar el final, va a llegar de una forma muy lenta y dolorosa y agonizante. Por decir uno que creo que sí ha sido para mí el más intenso, el más fuerte, con este amigo que mencioné antes, Andrés Delgado, escalamos una montaña en el Tíbet, una montaña de 8000 metros, el Shishapangma,
por una ruta muy difícil, en un estilo muy arriesgado, ¿no? Que solo los dos solos en la montaña, no había nadie más. Obviamente sin sherpas, sin oxígeno, es decir, nosotros dos contra la montaña. Y en este tipo de escaladas que se conocen como estilo alpino, en el que una vez que tú empiezas a escalar, llevas en la mochila todo lo que necesitas para toda la escalada. Tienes que ser autosuficiente en comida, en equipo, en todo. Y en este tipo de escaladas se da esto de que una vez que has escalado una cierta porción de la pared, ya no hay retorno. Es decir, tienes que llegar a lo más alto para poder bajar por una ruta más fácil, ¿no? Entonces también es algo tremendo, ¿no? Hay un momento en el que sabes que si quieres regresar a tu casa, tienes que terminar la escalada, no vale rajarse. Y pues en esta montaña, como decía, en Xixapacma, en su pared sur, pues teníamos nuestro plan de hacer la escalada en 2 días y descender por una ruta que no conocíamos, pero que habíamos oído que es más fácil, pues en un día y medio más, ¿no? Y llevamos suficiente comida entonces para 3 días y medio. El caso, la escalada, interesantemente, la hicimos en el tiempo planeado, pero el descenso pues resultó ser mucho más complejo, con grietas, con mucha nieve, en fin, muy largo. Y un descenso que planeamos en día y medio acabó tomando 5 días. 3 de los cuales ya fueron sin beber, porque ya no teníamos gas para las estufas, para fundir nieve y beber, no teníamos comida. Además de que, como decía, el descenso era más difícil de lo que pensamos. Y durante estos 5 días de descenso, yo creo que pues más de una docena de ocasiones yo me acurruqué en la nieve y pensé, yo ya le quiero parar a esto, ¿no? Ya, ahora sí que párele de sufrir, y me voy a quedar aquí y no me voy a ya seguir bajando, que me alcance aquí la flaca, como dicen, ¿no? Pero dormidito y ya sin estar sufriendo. Y bueno, ahí obviamente la cuestión de que un compañero era fundamental. A veces era Andrés el que me arriaba, a veces era yo. Pero sí, fue para mí el ascenso en el que no solo más de cerca vi la posibilidad de que ya no iba a bajar, que ya iba a ser imposible descender al pie de la montaña, sino en el que yo mismo 2 o 3 veces llegué, lo admito, a claudicar, a decir ya, ojalá y ahorita sí me caiga una grieta y me saque de mi miseria, ¿no? Y en fin, esto me dio, obviamente tardas a veces meses, si no es que años, ¿no? En asimilar una experiencia de este tipo, en extraer las reflexiones que son importantes, ¿no? Pero sí, para mí esta experiencia en el Xixapacma, que era como se llamaba esta montaña, pues fue una de las que más me hizo a veces cambiar mi actitud, me hizo revalorar, resignificar muchas cosas. Desde cero es un concepto que yo me inventé ya hace 6 años, en el que de lo que se trata es de reinventar incluso la montaña. Por más extraño que esto parezca, lo explico. Desde cero empezó en la montaña más alta de México, en el Pico de Orizaba. Es una montaña de 5,600 metros y es una cumbre que pues todo mundo que lo sube, y me incluyo yo hasta ese entonces, lo sube a partir de 4,200 metros. La cumbre tiene 5,600, entonces pues a 4,200 metros, que todavía puedes llegar en un vehículo y donde hay un refugio, pues subes 1,400 metros más, ¿no? Para llegar a la cumbre. Y pues a mí un día se me ocurrió decir, es una montaña que para ese entonces yo había subido más de 200 veces, por todas partes, de todas las formas, ¿no? Rápido, como tú quieras, ¿no? Por rutas más, menos difíciles, muchas veces mi trabajo como guía. Y decía, ¿cómo puedo hacer para que esta montaña me pueda representar un reto? Ya no me lo representa, ¿no? Y lo que se me ocurrió es decir, pues vamos a empezar a subirla desde 0 metros de altura, o sea, de la playa, ¿no? Eso es siempre en cualquier lugar del mundo, 0 metros, ¿no?
O sea, subir con el impulso de mis piernas los 5,600 metros, ¿no? Y bueno, parte de lo que a mí también me interesaba dentro de este primer desde cero era hacerlo a la mayor velocidad posible. Entonces empecé en una playa en el Golfo de México, hice primero 200 kilómetros en bicicleta de carretera, luego 35 kilómetros en bicicleta de montaña, porque es terracería después de 200 kilómetros. Esto me dejó ahí precisamente en el refugio que desde el que, como ya dije, sube todo el mundo. Y de ahí pues ya hice el ascenso normal a pie, ¿no? Todo esto en 15 horas continuas, incluyendo traslados, ¿no? Entonces este fue pues un récord del mundo en su momento. Y obviamente después de ese primer desde cero, que quedé fascinado por la experiencia, ¿no? Parte de lo que más me atraía es esta posibilidad de algo que parece que ya está muy visto, que ya no hay más que hacerle, de repente pues reinventarlo, ¿no? Es decir, no puedes hacer la montaña más alta, pero sí la puedes hacer más largo el ascenso, empezando desde más abajo, ¿no? Durante algunos años posteriores a este primer desde cero, siempre me quedó esta inquietud de buscar otra montaña más alta en otro lugar del mundo donde hacerla, por diversos motivos, por incluso otros proyectos de escalada que en su momento me atrajeron más, pues lo pospuse. Finalmente este año de 2019, en el mes de septiembre, hice un desde cero en la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, una montaña de casi 6,000 metros y que representó por mucho algo más duro que lo del pico de Orizaba, ¿no? La parte de bicicleta fueron 300 kilómetros, la parte a pie eran 35 y bueno, casi, como ya dije, 6,000 metros de ascenso. Yo creo que de alguna manera elegí el Kilimanjaro para mi primer desde cero porque es una montaña a la que le tengo mucho aprecio. Tiene un significado muy especial para mí. Yo he ido varias veces como guía y a través del Kilimanjaro se me abrieron muchas posibilidades, muchas puertas. En mi trabajo como guía, que había sido contratado por empresas de Canadá, Estados Unidos, para llevar grupos, como digo, pues tuve fue para mí una también plataforma de despegue para otros proyectos, ¿no? Como el de camarógrafo de altura y demás. Entonces le tenía este aprecio, ¿no? Además me gustaba mucho esto de que aún estando lejos de la costa, 300 kilómetros, son kilómetros, pues todavía era una distancia manejable, y también lo que era a pie 35 kilómetros contra pues 15 que hice a pie, perdón, como 10 que hice a pie en Pico de Orizaba, creía yo que era pues también manejable para hacerlo en menos de 24 horas, ¿no? Yo creo que a muchos niveles sí fue un reto bastante más elevado que el de México. El primero que sin duda tengo que mencionar es que de estos 300 kilómetros que hice en bicicleta, los primeros 150 fueron por una de las carreteras más transitadas y más peligrosas del mundo. De hecho, la primera vez que fui a mirar la carretera para ver la posibilidad de andar ahí en una bicicleta para mi desde cero a Kilimanjaro, pues en cuanto hice algunos kilómetros dije, imposible, aquí no se mete nadie en una bicicleta. No eran trailers con contenedores uno tras otro, parecía más un tren. Entonces eventualmente me empecé a convencer de que era posible, que tal vez con 2 autos protegiéndome, en fin, ¿no? Entonces esto sin duda fue un aspecto muy interesante, el de estos primeros 150 kilómetros de carretera. También dentro de la parte de ciclismo, algo que tuvimos que considerar como un gran riesgo era el hecho de que cruzamos varios parques dentro de Kenia, que es donde se hace la parte de la bicicleta mayormente. Parques pues con animales salvajes, elefantes, leones, cebras, en fin. Y bueno, esto nos hizo incluso ajustar la estrategia. A mí me hubiera gustado empezar de haber atravesado estas porciones de noche por el calor, pero pues obviamente nos desaconsejaron que lo hiciéramos, ¿no?
Y la parte de hasta donde podía llegar en bicicleta, donde empezaba el ascenso a pie, pues como digo, primero que nada la distancia es prácticamente un maratón, pero que empieza a 2,000 metros y termina a 6,000, o sea, con 4,000 metros de ascenso continuo. Atraviesas como 5 diferentes ecosistemas. La primera parte es selva africana, bosque de niebla, mucho calor, mucha humedad, y de ahí pasas inmediatamente como a un terreno semiárido, con contrastante la temperatura, mucho frío, para terminar pues en arenales y pedreras muy empinadas y acabar pues ahora sí que en las nieves eternas del Kilimanjaro, ¿no? Entonces yo creo que fue una de las partes que más me costó, estos contrastes de temperatura también, ¿no? De humedad, que exigían pues adaptarse a veces en 10 minutos, ¿no? A estar a 20 y tantos grados sobre cero, de estar a menos 10, ¿no? La idea era hacerlo en menos de 24 horas. No lo pudimos hacer por diversas circunstancias. Tal vez la más importante de todas fue el sueño. Yo me empecé a quedar dormido mientras corría y prácticamente me caí 2 veces por esto. Sí, fue algo duro, ¿no? Llevaba 20 horas de esfuerzo entre bicicleta y correr, y obviamente el cambio de horario, porque fue pocos días después de haber llegado a África, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí decidí detenerme, dormir unas horas y continuar. Entonces eso pues realmente fue la principal razón por la que no pudimos romper las 24 horas. Y pues había un récord previo de un italiano que lo había hecho en 27 horas y queríamos al menos conseguir esa marca. No se pudo, pero bueno, sí nos convertimos, desde luego me convertí en la segunda persona en el mundo en hacerlo, el Kilimanjaro así. Me convertí en el primer mexicano y americano, ¿no? También en hacerlo. Entonces pues esto siempre me dará mucho orgullo, y creo que de lo más importante es que creo que si hay una segunda oportunidad de intentarlo, pues podremos tener más posibilidades de hacerlo, de romper el récord que ya hay y de hacerlo en menos de 24 horas, que para mí es un número mágico. Yo creo que yendo en el tiempo, empezando por la más lejana, mi primer 8,000, una montaña de 8,000 metros, el Choyu en el Tíbet, 8,200 metros, de nuevo con este amigo Andrés Delgado, una de estas expediciones en las que sale todo bien, me sentí fuerte, ¿no? Entonces me recuerdo con un gran amigo, subimos y bajamos sin problemas, sintiéndonos fuertes, en fin. Mi primer 8,000 fue muy padre, muy significativo. Mi primera vez que fui al Everest, la primera vez que hice cumbre en el año 96, fue el año de la famosa tormenta. Creo que todo el mundo ha visto esta película Universal, una tormenta que mató a 15 personas. Yo estaba ahí ese año y sin embargo conseguí hacer cumbre después de también nuestro equipo con el que íbamos pues, sufrir mucho por la tormenta, vernos también muy cerca de perder a algunos compañeros por esta misma tormenta, y un momento en el que ya todas las otras expediciones pues habían desistido. Yo perseveré con otro compañero mexicano, Yuri Contreras, y pues conseguimos hacer el ascenso, el primer ascenso mexicano al Everest por su cara norte en un día increíble, ¿no? Ese sí lo tengo muy presente, el momento en el que nos paramos en la cumbre y a nuestros pies todo el mundo debajo nuestro, en fin. Y yéndonos más recientemente, hace 2 años, hice con un joven alpinista mexicano, Daniel Araiza, empezando además con esta idea de hacer equipo con chavos jóvenes, ¿no? Para poder compartir mi experiencia y mis aprendizajes. Me propuse escalar una pared de hielo en Canadá, la que es considerada la pared de hielo más grande del mundo. Son 1,000 metros verticales de hielo.
y fue un proyecto muy interesante en muchos sentidos. Creo que en el que más fue en el que pues somos dos escaladores de un país donde no hay hielo. Entonces la preparación que requirió fue muy ingeniosa, ¿no? Y bueno, fue un ascenso que durante hubo mucho escepticismo al respecto. Nadie creía que lo fuéramos a hacer. No solo aquí en México, sino allá en Canadá, los expertos se burlaban de nosotros cuando les decíamos que queríamos escalar esta pared y conseguirlo pues, con Daniel, alguien 25 años más joven que yo. Sí recuerdo también esa felicidad de estar parado en la cima de la pared y pensar pues que ha sido uno de los momentos más maravillosos que he vivido. Para mí el alpinismo es una forma de vivir la vida. No tiene nada que ver con... yo no lo llamaría ni deporte, ¿no? No es como otras actividades en las que pues tú tienes tu empleo o trabajo o tu profesión, la que sea, y dices, en las tardes juego fútbol o que lo puedes hacer, ¿no? Tenis o voy al gimnasio o en mis vacaciones voy a surfear, etcétera, ¿no? Yo creo que en mi caso, que me he dedicado a esto, es toda mi vida. No hay nada en mi vida que no sea montaña, escalada, alpinismo, ¿no? Entonces, pues para mí es una forma de vivir la vida. En resumidas cuentas es esto, es entender que solo nos fue dado una única oportunidad de estar aquí y que no hay ningún otro lugar como la montaña para pues tratar de descubrir de lo que eres capaz, ¿no? 3 enseñanzas del alpinismo. De nuevo, esta pregunta que pues me la hacen con frecuencia. Tengo que empezar por decir lo que siempre digo, es que curiosamente yo no puedo decir en qué aprendizajes me ha traído a la vida el alpinismo, porque mi vida es el alpinismo. No hay nada, ¿no? Yo creo que en primer lugar, pues es a averiguar de qué somos capaces, a llevar nuestros talentos a su máxima posibilidad, y a buscar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y que esto solo se consigue retándonos, desafiándonos. No hay siempre lo he dicho, el mayor peligro que puedes tener en tu vida es estar cómodo, porque te vas a estancar. Esa es la primera cosa que a mí me ha dejado la montaña. La segunda es que somos mucho más resilientes, somos mucho más fuertes de lo que no nos imaginamos, pero por mucho, ¿no? Esto es algo que me ha dado mucho mi profesión como guía, que tengo la oportunidad de llevar a gente con poca experiencia, que a veces es su primera ocasión, casi que han salido al outdoor. Entonces me toca ver cómo precisamente ocurre esto, la saca uno de lo familiar, de lo predecible, y cómo esto les desconcierta, cómo vienen con todos estos temores de me dará tanto miedo que no podré continuar, y en el 99.9% de los casos esta gente supera, enfrenta estos temores, ¿no? Entonces es esto, ¿no? No creo que no nos alcanzamos a imaginar qué tan fuertes, tan resistentes y resilientes somos, ¿no? Y pues una tercera lección que a mí me ha dejado la montaña es que a veces creemos que necesitamos mucho para ser felices, y creemos que es muy complejo y que es muy elaborado, y que requerimos de una serie de cosas materiales y otras muy subjetivas como reconocimiento, éxito y demás. Y la montaña me ha enseñado que pues los momentos de verdadera felicidad, de verdadera alegría, son a veces los más sencillos, ¿no? Un atardecer, un vaso de agua, un abrazo con un compañero,
cosas muy sencillas que no cuestan nada, ¿no? Y que no necesita uno ni maestrías, ni ser muy refinado, ni cosas por el estilo, ¿no? El 2020 tenemos por ahí ya por supuesto planteados algunos objetivos de escalada de montaña. No hemos terminado de definirlos muy puntualmente. Sí puedo adelantar que muy probablemente venga otro desde cero a finales del próximo año. En esta ocasión a la montaña más alta de América, el Aconcagua, una montaña de casi 7,000 metros, o sea, todavía 1,000 metros más que lo del Kilimanjaro. Pero definitivamente quiero también tener un reto importante de solamente escalada. De nuevo, no lo he terminado de definir, pero podría ser algo en este lugar Yosemite, donde están estas paredes de granito de hasta 1,000 metros verticales, ¿no? Un lugar al que de nuevo le tengo muchísimo aprecio, donde he hecho ya muchas escaladas, pero creo que ahí puedo encontrar para este 2020 otro reto importante de escalada, pues que me siga desafiando y exigiendo.